En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unas breves palabras sobre nuestro santo de hoy, San Gregorio VII, que para muchos será tal vez bastante desconocido, su vida, y sin embargo es muy importante para la historia, no solo de la Iglesia, sino digamos de la historia en general, del mundo, de la cristiandad, de la Edad Media, muy importante nuestro santo de hoy, por lo que significó, por lo que hizo. Nuestro santo es del siglo XI, nace hacia el 1020, más o menos, y desde chico es entregado a un tío suyo que era un abad y regía un monasterio, y allí es iniciado en la carrera eclesiástica, podríamos decir. Es monje, llega a ser monje, parece ser que profesó en Cluny, una abadía muy importante por aquellos tiempos, y desde ya muy pronto empezó a estar muy metido, podríamos decir, en todas las cuestiones eclesiásticas, en Roma, en la curia, con los papas. Llegó a estar bajo 5 papas, muy cercano a ellos. Uno de ellos era santo, San León IX, ayudándolos en esas épocas, porque había mucha corrupción, por desgracia, mucha corrupción en la iglesia, en el clero. Había 2 grandes problemas en esa época muy marcados, que eran por un lado la simonía. Se compraban muchas veces las dignidades eclesiásticas, los obispados, las abadías, y también había el problema del nicolaitismo, se llama, es decir, que los clérigos no guardaban el celibato, eran infieles al celibato, a su voto de castidad. Esto era debido a un problema que en ese tiempo se llamó las investiduras, porque en esos tiempos los cargos eclesiásticos, los obispados, las abadías, estaban muy mezclados, podríamos decir, con lo que era el régimen civil. Vale decir, los duques eran a la vez obispos, los condes, es decir, el que era obispo en esas épocas tenía también poderes civiles, y por esto tenían dependencia de los reyes, de sus príncipes y señores, lo cual, por desgracia, luego fue motivo de esas corrupciones que decimos, porque no muchas veces los que aspiraban a los obispados eran los más dignos, o gente con vocación, sino gente con ambición, que querían ese poder, querían esas gran riquezas que había muchas veces adscritas a esos obispados, por lo que también tenían ducados. Nuestro santo, como vio este problema, decidió dar en la raíz y acabar con la investidura laica. Por eso se llama la historia la querella o lucha de las investiduras, ese problema que había de la intromisión del poder civil en lo eclesiástico. Los reyes nombrando ellos a los obispos, poniendo ellos los abades, a los clérigos, y como decimos muchas veces, no a los más santos, no a los más aptos, sino a los que les eran más adictos, que les iban a ser más fieles. Y nuestro santo, queriendo dar en la raíz de esto, acaba con esto o inicia todo ese movimiento de acabar, porque no era algo fácil, venía de tiempo arraigado esta costumbre, y esto le valió un gran problema, una gran lucha, que fue pelear contra el emperador de Alemania en esa época, que era Enrique IV, que era alguien muy depravado, muy entregado a los desenfrenos morales, por lo cual tuvo una fuerte lucha con él. Y así nuestro santo fue marcado por eso, y es muy interesante notar podemos decir 2 cosas de esta lucha que hubo contra este emperador Enrique IV, y una es que San Gregorio VII, a ver cómo este emperador alemán no se enmendaba, cómo era infiel a lo que decía y cómo obró muy mal. Llegó a hacer elegir un antipapa, reunir un supuesto conciliábulo en el que, entre comillas, depusieron a nuestro papa, a nuestro santo San Gregorio VII. Por estas y muchas gravísimas acciones, nuestro santo tomó una acción trascendental, es decir, lanzó un anatema contra Enrique IV y lo depuso de su reino, desligó a todos sus súbditos de la obligación del juramento de fidelidad que le habían hecho, es decir, ya no están obligados en conciencia a obedecerlo más, lo cual fue un golpe muy duro para el emperador, porque además de que estaba excomulgado, y en esas épocas el que era excomulgado y no recibía la absolución en un año, perdía su oficio, perdía su beneficio. Él se vio con un gran problema dentro de Alemania, porque empezaban a salir contendientes, por lo cual él decidió ir a pedir perdón al Papa, y estando durante 3 días fuera de donde él se hallaba, en un castillo de la condesa Matilde, pidiendo perdón, llorando, finalmente nuestro santo lo acepta, lo deja entrar, lo perdona.
Hay quienes piensan que fue algo hipócrita, que en realidad fingió. Hay quienes piensan que fue verdadero, pero fue algo superficial, porque al poco tiempo otra vez anduvo en lo mismo, infiel a sus promesas y muy ingrato para el Papa que lo había perdonado. Él iba a perder el reino y hasta por eso fue que se humilló ante nuestro santo, porque vio que la cosa iba mal. Sin embargo, nuestro santo se mantuvo firme a pesar de que el emperador siguió en contra de él y llegó a invadir Roma en varias ocasiones. Si mal no recuerdo, unas 4 ocasiones bajó a Italia e invadió Roma y llegó a estar el Papa, no le pasó nada porque se refugió en un gran castillo que tenía una fortaleza, en realidad llamado Sant'Angelo. Y después de que se fue la última vez que invadió en 1084 Enrique IV Roma, él decidió, como vio la situación muy inestable en Roma, se fue para Salerno y allí él murió sin duda debido a todos los trabajos estos, todo el problema que sería imaginar toda esta lucha contra el emperador, que por 4 veces bajó a tratar de agarrarlo y tomar poder del Papa, cogerlo preso, y todos los problemas que había. Finalmente murió diciendo: amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el exilio, porque su sede era Roma y estaba en Salerno, donde se había refugiado por lo complicado de los tiempos, como decimos. Entonces tenemos en este santo un gran ícono, podríamos decir, de lo que es el poder eclesiástico enfrentándose al poder civil, cuando éste quiere entrometerse en lo que no le corresponde, en lo que no es suyo. Por tanto, tengamos muy en cuenta San Gregorio VII, muy importante, como decíamos, el primer papa u otros que después lo hicieron, en deponer un rey, un emperador. El papa tiene ese poder que puede llegar a usarlo en casos extremos, y él fue el primero en hacerlo, y fue algo muy trascendental en la historia. Pidamos pues a él que en estos tiempos de apostasía difíciles que vivimos, nos ayude a tener constancia para defender la fe, para mantenernos fieles a Dios nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.